En el corazón de San Salvador existe un lugar donde descansan presidentes, escritores, revolucionarios, militares, artistas y también leyendas. Un lugar donde la historia salvadoreña parece detenida en el tiempo. Este no es un cementerio cualquiera, es el cementerio Los Ilustres, un sitio lleno de arte, política, tragedias, secretos y relatos paranormales que durante décadas han alimentado la imaginación de miles de salvadoreños. Aquí descansan héroes nacionales, pero también personajes polémicos, y mientras algunos llegaron convertidos en símbolos patrios, otros llegaron perseguidos por la historia. Hoy vamos a conocer uno de los lugares más históricos, misteriosos y culturales de El Salvador, porque detrás de cada tumba hay una historia. El cementerio de los Ilustres está ubicado en San Salvador y forma parte del antiguo cementerio general de la capital. Fue inaugurado en el siglo XIX, específicamente en 1849, en una época donde El Salvador comenzaba a transformarse políticamente después de la independencia. Y aunque muchas personas creen que es simplemente un cementerio elegante, la realidad es mucho más profunda. Este lugar se convirtió en el sitio donde fueron enterradas las figuras más importantes de la historia salvadoreña. Presidentes, militares, poetas, intelectuales, empresarios, artistas y personajes que marcaron el destino del país. Por eso, muchos lo consideran un museo histórico al aire libre, porque caminar aquí es caminar entre capítulos completos de la historia nacional. Algo que llama muchísimo la atención es el lujo de muchas tumbas, esculturas gigantes, ángeles de mármol, columnas europeas y mausoleos enormes. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las familias más poderosas de El Salvador querían demostrar su riqueza, incluso después de la muerte. Muchas esculturas fueron traídas desde Italia, especialmente desde Génova, y eso explica por qué algunos mausoleos parecen sacados de Europa y no de Centroamérica. Aquí pueden encontrarse estilos neoclásicos, góticos y renacentistas. Cada tumba tiene símbolos, algunos representan dolor, otras poder, otras eternidad y muchas esconden mensajes religiosos o masónicos. Uno de los personajes más importantes enterrados aquí es Francisco Morazán, el gran defensor de la Unión Centroamericana. Aunque nació en Honduras, su figura es tan importante para la región que sus restos terminaron convirtiéndose en símbolo histórico para toda Centroamérica. Morazán soñaba con una Centroamérica unida, pero terminó fusilado. Aún así, con el tiempo se convirtió en uno de los personajes más admirados de la historia regional. También descansa Gerardo Barrios, uno de los presidentes más importantes de El Salvador. Fue clave para el desarrollo del café, la modernización del país, pero su historia terminó de forma trágica, pues fue capturado y ejecutado en 1865, y desde entonces se convirtió en una figura histórica llena de controversia y admiración. Algo increíble de este cementerio es que aquí descansan figuras completamente opuestas políticamente. Por ejemplo, Shafik Handal y Roberto Dawison, dos personajes que representaron bandos distintos del conflicto salvadoreño, y eso se convierte al cementerio de los Ilustres en un reflejo físico de las divisiones, heridas y conflictos de la historia del país. Pero si hay una tumba que se ha convertido en leyenda, es La Novia. La historia más popular dice que la joven murió antes de poder casarse, y por eso fue enterrada con vestido de novia. Con el tiempo, la escultura se volvió una de las más famosas del cementerio, y también una de las más misteriosas. Muchas personas aseguran sentir una energía extraña alrededor,
Otras dicen haber visto sombras, y algunos incluso afirman que en las noches la estatua parece cambiar de expresión. ¿Verdad o mito? La novia ya forma parte del folclore salvadoreño. Pero entre todas las esculturas del cementerio de los Ilustres, hay una que llama muchísimo la atención. Una loba alimentando a dos niños. A primera vista parece una figura extraña, incluso perturbadora. Pero en realidad, esta escultura tiene un significado histórico y muchísimo más profundo. La imagen representa a la famosa loba capitolina de la antigua Roma. Según la leyenda romana, dos bebés llamados Rómulo y Remo fueron abandonados siendo niños, y una loba los encontró y los alimentó para mantenerlos con vida. Con el tiempo, Rómulo se convertiría en el fundador de Roma. Por eso, esta imagen terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más famosos de la civilización romana. Pero entonces, ¿qué hace una estatua romana en un cementerio salvadoreño? La respuesta está en la influencia europea que tuvo El Salvador durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En aquella época, muchas familias adineradas querían copiar estilos artísticos europeos, especialmente italianos y franceses, y por eso importaban esculturas de mármol y diseños directamente desde Europa. Como ocurre en muchos cementerios históricos, Los Ilustres está rodeado de leyendas. Guardias y visitantes han contado historias sobre apariciones, voces, sombras, ruidos extraños y mausoleos embrujados. Incluso existen recorridos donde se narran historias paranormales del lugar. Y aunque muchas pueden ser exageraciones, la atmósfera del cementerio realmente impone, especialmente de noche. El silencio, las esculturas, los pasillos vacíos y las tumbas gigantes hacen que el lugar parezca detenido en otro tiempo. Pero quizá lo más interesante del cementerio de los Ilustres es que cuenta la historia de cómo era El Salvador. Aquí puede verse la desigualdad social, el poder político, la influencia europea, las guerras, las revoluciones y la evolución cultural del país. Incluso existe una gran diferencia entre Los Ilustres y otros cementerios cercanos más humildes, porque hasta en la muerte las clases sociales quedaban marcadas. ¿Y tú? ¿Has visitado el cementerio de Los Ilustres? ¿Conoces alguna leyenda o historia sobre este lugar? Déjala en los comentarios, y si te gusta este tipo de videos sobre historia, misterio y cultura salvadoreña, suscríbete al canal y activa la campanita. Yo soy Elizabeth Alfaro y nos vemos en el próximo encuentro.